Jóvenes, bienvenidos a nuestro ciclo semestral San Marcos. Quien te habla es el profesor Mirko Díaz y el día de hoy desarrollaremos juntos el tema 15, problemas del conocimiento. Vayamos a ver los subtemas, jóvenes, ¿no? En esta oportunidad desarrollaremos, jóvenes, el problema de la posibilidad del conocimiento, el problema del origen del conocimiento y el problema de la verdad. Jóvenes, ¿cuáles son los problemas del conocimiento, no? Los problemas del conocimiento son parte de lo que llamamos la nociología, ¿no? Que es la disciplina que se encarga de estudiar estos temas. Uno de los primeros problemas, ¿no?, que se desarrolla en este tipo de reflexiones, jóvenes, epistemológicas, es el problema de la posibilidad. La posibilidad, ¿no? En el sentido de hasta qué punto podríamos decir es posible conocer, jóvenes, ¿no? El problema de la posibilidad, ¿no? Es decir, jóvenes, si pensamos, pues, ¿no?, al ser humano como un sujeto cognoscente, ¿hasta qué punto el ser humano puede penetrar en la realidad? Puede llegar a comprender las cosas. ¿Hasta qué punto podemos comprender lo que las cosas son? O quizás, jóvenes, no podamos ingresar en ese tipo de conocimiento. Entonces, ahí tenemos, pues, un primer problema, ¿no? Por ejemplo, si podemos acceder a la esencia de las cosas o solo nos quedamos en la apariencia, si nuestros sentidos pueden conocer las cosas tal y como son, o nuestros sentidos modifican lo que conocemos. Jóvenes, si podemos alcanzar verdad, las verdades universales, verdades absolutas, o las verdades son relativas, si nuestra verdad es objetiva o subjetiva. Entonces, hay varios problemas acerca de la posibilidad, ¿no? Algunos niegan también tajantemente, no se puede conocer, no se puede conocer, y otros afirman que sí. Entonces, ahí tenemos diversos planos. Otro problema, joven, que también vamos a desarrollar es el problema del origen. El problema del origen es más sencillo porque el problema del origen del conocimiento, joven, tiene que ver con un debate acerca de las fuentes del conocimiento, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento, no? ¿Cuáles son las facultades que hacen posible conocer al hombre? Tenemos dos principalmente, los sentidos y la razón. Entonces, el problema del origen se centra principalmente en determinar, ¿no?, cuál es la facultad más importante a la hora de conocer, si la razón o si los sentidos. Y si decimos que ambas, porque eso también puede ser una posibilidad, el punto entonces aquí sería, jóvenes, establecer cuál es el aporte que da cada uno de ellos. ¿Entiendes? ¿Cuál es el aporte que da la razón? ¿Cuál es el aporte que dan los sentidos? Y por último, jóvenes, también vemos el problema de la verdad, ¿no? El problema de la verdad es bien sencillo, jóvenes, es ¿qué es la verdad para empezar, ¿no? ¿Qué tipo de relación es? ¿Cuándo podemos decir que una proposición es verdadera, ¿no? ¿Con qué hay que comparar la proposición para poder establecer su verdad? Entonces, tenemos ahí varios problemas, joven, que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿ya? Entonces, veamos el primer problema, jóvenes, del día de hoy. El primer problema es el problema de la posibilidad del conocimiento. ¿Es posible conocer, jóvenes? ¿Es posible el conocimiento? Podemos conocer las cosas que están fuera de nosotros, jóvenes. Para los sujetos, ¿es posible este conocimiento? Entonces, jóvenes, se han dado diversas respuestas, ¿no? Vamos a analizar cada una de ellas, ¿no?, poco a poco. Entonces, veamos la primera respuesta. El dogmatismo, ¿no? El dogmatismo. Jóvenes, si nos preguntamos si es posible conocer, si nos preguntamos si es posible conocer, ¿no? Esa es nuestra pregunta. ¿Es posible conocer? Obviamente el dogmático, jóvenes, el dogmatismo, algunos dicen, es aquella doctrina que no se ha preguntado esto. O sea, ellos no han tomado conciencia de que es problemático el conocimiento. Para ellos, la posibilidad del conocimiento es algo que se da de por sí. O sea, no dudan de que no podamos conocer. Entonces, para ellos, ¿es posible conocer? Sí, sí es posible conocer, porque no han reflexionado acerca de
la imposibilidad. No dudan los dogmáticos, ¿no? Los dogmáticos no dudan, no establecen pues una posibilidad de decir, oye, pero hay cosas que no conocemos tal y como son, o quizás no alcanzamos a captar la esencia de las cosas. Entonces, la actitud del dogmático, la actitud de la persona dogmática, jóvenes, es creer ciegamente en que es posible conocer. Creer ciegamente que es posible conocer, ¿no? Entonces vamos aquí y vayamos pues viendo las ideas, ¿no? Jóvenes, entonces lo primero que encontramos en un dogmático, en el sentido de la teoría del conocimiento, ¿eh? Estamos hablando del dogmatismo dentro de la doctrina del conocimiento y dentro de la nociología, ¿no? Decimos que un dogmático es aquella persona que confía ciegamente en la posibilidad de conocer, que nunca ha puesto en tela de juicio esta posibilidad y por lo tanto para él no existe el problema de la posibilidad. Mira esas ideas, ¿no? Entonces, lo que el dogmático siente es la actitud, ¿no? Lo que predomina, porque no hay una reflexión sobre esto, es que es posible conocer la realidad de modo objetivo, o sea, que podemos captar la realidad tal cual es, jóvenes, y que si bien es cierto, pues puede haber algunos esfuerzos que tiene que hacer el ser humano, la razón y los sentidos pueden permitirle comprender el mundo, jóvenes, tal y como es. Entonces, es posible por ello acceder a lo que los dogmáticos llaman la cosa en sí, ¿no? Ese es un término creado por Kant, pero que viene a simbolizar pues algo que para Kant es incognoscible, pero si eres dogmático no es imposible conocerlo, sino que es posible conocer eso, ¿no? Joven, otro concepto que también se usa mucho es el concepto de esencia de las cosas, ¿no? La esencia de las cosas nos dice lo que las cosas son, entonces podríamos decir que para un dogmático es posible conocer esta esencia de las cosas y poder lograr las verdades, pues no verdades válidas solo para una persona, ni verdades válidas pues para un grupo, sino verdades válidas para todos, verdades absolutas. Entonces el dogmático defiende esa idea. Un representante, podríamos decir, que defiende pues, la posibilidad total del conocimiento es Hegel, ¿no? Hegel, ¿no? También Kant llamaba dogmáticos a los pensadores anteriores a él, que no habían puesto en tela de juicio pues, sus ideas metafísicas y que confiaban ciegamente en las doctrinas metafísicas que ellos defendían, ¿no? Ahí tenemos a Leibniz, quizás a Wolff, ¿no? Algunos autores de la época moderna. Sigamos, muchachos. El dogmatismo, jóvenes, tiene también una antítesis, ¿no? Una escuela que se le opone casi radicalmente, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, la actitud del dogmático, la actitud más que la reflexión, es creer que no se puede conocer. Es creer que se puede conocer la actitud del dogmático, ¿no? En cambio, la actitud del escéptico, jóvenes, es justamente la actitud contraria. Es tener la creencia también, ¿no? De que es imposible conocer, jóvenes, ¿no? Entonces, el escéptico radical, en ese sentido, la radicalidad va al tema, joven, de que el escéptico también tiene la actitud de una desconfianza absoluta a la posibilidad de conocer. El escéptico cuestiona, por ejemplo, que los sentidos sean una fuente fiable de conocimiento. El escepticismo también, jóvenes, señala que las opiniones racionales se pueden anular entre sí, porque para toda afirmación hay una negación, de cierta manera, y son equipolentes. El escéptico, entonces, joven, es aquel que lo que quiere hacer es, sus argumentos están orientados a minar nuestra confianza acerca de nuestros conocimientos o acerca de las fuentes de nuestro conocimiento. Y en ese sentido, el escepticismo, pues, busca en todo momento, jóvenes, cuestionar la posibilidad de conocimiento, ¿no? Entonces, para un escéptico radical no captamos la verdad de las cosas, ¿no? Sí captamos algo, pero no son pues la realidad, la verdad, sino captamos apariencias de las cosas y estas apariencias de las cosas pues no tenemos un criterio para decir que son verdaderas, ¿no? Y simplemente ellos piensan que no corresponden con la realidad, ¿no? Entonces nuestros sentidos no captan la verdad de las cosas, ¿no? Nuestra razón no puede tampoco penetrar en su esencia. Por lo tanto, muchachos, ellos esto lo toman con tranquilidad, con calma. Ellos, recuerda, practican, los escépticos antiguos practicaban la
la ataraxia, la búsqueda de la serenidad del alma, ¿no? Y entonces lo que ellos decían era que si llegamos a estas conclusiones, si aceptamos los argumentos escépticos, debemos pues practicar lo que ellos llamaban la suspensión del juicio. La suspensión del juicio tiene que ver, joven, con no hacer afirmaciones de la realidad, porque en realidad pues no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, una vez que he llegado a la comprensión de que mis sentidos fallan, de que mi razón no puede captar la esencia de las cosas y que lo que no estamos seguros qué estamos percibiendo, lo mejor que podemos hacer es suspender en nuestro juicio acerca de las cosas, acerca de la realidad, la epogé. Muchachos, y esto pues era lo que defendía el filósofo Pirrón de Elis, ¿no? El filósofo griego antiguo, Pirrón de Elis. Listo, muchachos, hemos tenido pues ya dos escuelas que están negando el conocimiento de manera, una que está negando el conocimiento, la escéptica, y la otra que está afirmando la posibilidad del conocimiento de manera radical. O sea, las dos escuelas son las más extremas, podríamos decir, ¿no? Ahora, una posición centro ya es la posición relativista, ¿no? Que lo que hace es decir, bueno, el hombre puede acceder a un tipo de verdad. El hombre puede acceder a un tipo de verdad, a las verdades relativas. Jóvenes, pero para el hombre le está vedado alcanzar a verdades absolutas, o sea, no hay verdades absolutas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no?, toda verdad relativa. El hombre puede acceder a verdades relativas. ¿Cuáles son las verdades relativas? Aquellas verdades que varían o dependen del sujeto, ¿no? Cada sujeto tiene su propia verdad, ¿te das cuenta? La verdad que varía, pues, de acuerdo a las culturas. Lo que es válido para una cultura no es válido para otra. O las verdades que varían con la historia también, relativismo histórico, ¿no? Entonces, lo que se le atribuye fundamentalmente a Protágoras es el relativismo subjetivo, ¿no? Que la verdad depende de cada individuo, de cada persona, de cada sujeto. Entonces, cada sujeto tiene su propia verdad, es lo que se le atribuye, ¿no? Recordemos también que pues, Protágoras se le atribuye esta frase famosa, el hombre es la medida de todas las cosas, donde lo que nos está diciendo es que quien determina la verdad, el criterio de verdad de las cosas, es pues el hombre y no las cosas mismas, ¿no? En ese sentido, jóvenes, no hay verdades absolutas, eso es lo que van a negar los relativistas, ninguna verdad es absoluta, el hombre solo puede acceder a verdades relativas. Y en este caso, si defendemos, jóvenes, el relativismo subjetivo, toda opinión es verdadera para quien la defiende, ¿no? Si yo defiendo una opinión seriamente, es porque creo en ella y creo que es verdadera, ¿no? Mi opinión es verdadera para mí, ¿no? Ahora, para el otro también su opinión es verdadera, importa más allá de lo que diga. Entonces, cada quien tiene su verdad. La verdad depende, pues, jóvenes, de cada persona, de lo que piense cada persona acerca de ella misma, ¿no? Entonces, jóvenes, esa es la tesis de Protágoras, una tesis que niega la posibilidad de captar verdades universales, verdades objetivas, y que lo que termina diciéndonos es que solo podemos acceder a verdades relativas. Entonces, no es posible conocer verdades universales, solo podemos conocer verdades relativas, válidas para los sujetos, ¿no? O culturalmente, también históricamente. Listo, muchachos, entonces pasemos ahora a la cuarta escuela, el agnosticismo. El agnosticismo, jóvenes, ya es una corriente que podríamos decir moderna, ¿no? Surge con el pensador empirista David Hume. Jóvenes, los empiristas decían que el conocimiento se inicia con la experiencia fundamentalmente, ¿no? El conocimiento se inicia con la experiencia. Eso es algo que tú tienes que reflexionar de manera adecuada, jóvenes. Porque mira, es cierto, el conocimiento se inicia con la experiencia, pero ¿eso qué significa? Eso significa de que si yo estoy conociendo algo ahorita, por ejemplo, si yo tocara un objeto ahorita de mi casa, por ejemplo, esta taza que tengo acá en mis manos, a ver, voy a mostrárselas, es una taza. Cuando yo toco esta taza, yo creo estar conociendo un objeto, ¿sí o no? Yo creo estar conociendo un objeto llamado taza, ¿no? Joven, pero lo que David Hume nos diría es que al yo tocar esta taza, yo no estoy tocando la taza, sino que lo que pasa en este momento que yo estoy sintiendo este objeto es que yo estoy recibiendo sensaciones. Sensación de dureza, sensación, jóvenes, de una extensión, de una superficie. Al ver estoy viendo pues un color, una forma. Entonces, si te das cuenta, joven, lo que yo llamo taza, diría Hume, es un conjunto de sensaciones que estoy recibiendo. No estoy seguro si esas sensaciones que yo estoy recibiendo y con las cuales estoy formando mi concepto o mi idea de la taza
correspondan realmente al objeto que estoy viendo, porque al decir que estoy viendo la taza, joven, lo que estoy diciendo es que estoy recibiendo sensaciones visuales. Al tocar la taza, lo que estoy recibiendo son sensaciones táctiles. Entonces, para Hume, todo conocimiento humano queda limitado solo a ser un conocimiento de sensaciones. Entonces, nuestro conocimiento, por eso diría Hume, tiene su origen en la experiencia, es decir, en los sentidos, pero también tiene sus límites ahí, jóvenes. Si nos ponemos a pensar con calma, joven, si yo veo ahorita, por ejemplo, una fruta, una mandarina, lo que yo estoy percibiendo al verla son sensaciones visuales. No estoy viendo el objeto. Entonces, Hume va a decir algo, joven, que es terrible, pero que es cierto. Solo conocemos el conjunto de impresiones que recibimos al interactuar con las cosas, las impresiones que recibimos al interactuar con las cosas, pero no sabemos si estas impresiones recibidas corresponden a los objetos tal y como ellos son. O sea, yo no puedo saber, jóvenes, si las sensaciones que estoy recibiendo, las sensaciones táctiles, visuales, de mis sentidos, corresponden o no a las cosas. Por eso Hume nos dice, hay que distinguir bien, hay que darnos cuenta. Una cosa son tus sensaciones y tú las estás recibiendo, y otra cosa son los objetos a los cuales no conocemos. Solo conocemos las sensaciones que estos objetos producen en nuestros sentidos, cómo afectan estos objetos a nuestros sentidos, pero no sabemos si estos objetos son tal y como los percibimos. Jóvenes, el objeto percibido, por lo tanto, se reduce a un conjunto de impresiones, eso es lo que va a decir Hume. Y joven, de esta manera, pues, él va a cuestionar la posibilidad de conocer más allá de nuestros sentidos. El ser humano está como encerrado dentro de sus sentidos, dentro de sus sensaciones. Y todo lo que captamos es sensorial, de cierta manera. Entonces, si yo digo el mundo, estoy viendo el mundo, salgo ahorita de mi habitación, voy a la calle, no sé, y de pronto miro el cielo y yo estoy viendo el mundo, yo diría, no, estás recibiendo un conjunto de sensaciones. Lo que tú llamas mundo ahorita es solo un conjunto de sensaciones que estás captando y eso es lo que le pasa al ser humano cuando conoce. Recibe sensaciones fundamentalmente. Bueno, entonces esa es la teoría de Hume, el agnosticismo, ¿no? El agnosticismo es una doctrina interesante, jóvenes. Sigamos, muchachos. Ahora veamos el positivismo. Cuando hablamos de positivismo, jóvenes, pues el representante primario es Augusto Comte. Y recordamos, pues, que él tiene una teoría acerca de los tres estados de las cosas, ¿no? Jóvenes, pero superando ya el estado teológico y el estado metafísico, que él habla, pues, de esos estados como los estados previos al estado que en realidad es el final, el estadio científico, el estadio positivo, lo que Comte nos dice es que la ciencia es la principal herramienta que tiene el ser humano para conocer la realidad, para poder actuar sobre la realidad descubriendo sus leyes, ¿no? Entonces, la ciencia es importante porque nos permite conocer la realidad y nos permite actuar sobre ella, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que conocemos para Comte, jóvenes? Comte utiliza, joven, de nuevamente esta palabra, fenómeno, que es una palabra que ya Kant había usado, y le da una nueva connotación, como que todo fenómeno, solo captamos fenómenos de las cosas, pero le da, joven, su etimología, o sea, ¿qué es un fenómeno? Es un hecho observable, es algo observable, es lo que aparece ante el hombre, ¿no? Entonces, jóvenes, si bien es cierto, Comte le llama hecho observable, en realidad él está haciendo referencia a todo lo que se puede captar, ya sea por la vista, ya sea por el olfato, ya sea por todos los sentidos. Entonces, lo que en realidad está queriendo decir Comte es que son hechos perceptibles por todos nuestros sentidos, ¿no? Y entonces eso es lo que conocemos. La ciencia solo se restringe a conocer fenómenos y hechos observables, medibles. No podemos ir más allá, jóvenes. Y a partir de estos hechos observables, a partir de describir estos hechos observables, podemos derivar, jóvenes, creativamente, leyes. Y esas leyes nos van a permitir comprender, pues, las cosas, ¿no? Comprender la realidad, jóvenes, tal y como la entendemos, ¿no? Entonces, es importante, muchachos, para Comte, restringir muy claramente el ámbito de nuestra acción de la ciencia, ¿no? O sea, los seres humanos no podemos conocer las esencias de las cosas como planteaban los metafísicos. Comte está rompiendo con ellos. No, no hay posibilidad de captar las esencias.
Nuestro conocimiento es limitado. Nuestro conocimiento se basa en describir simplemente el aspecto fenoménico de las cosas, que es lo que podemos observar en ellas, ¿no? Y a partir de ese conocimiento derivar de ellas. Aún así, jóvenes, ese conocimiento resulta muy amplio, dice Comte, ¿no? Gracias a eso, la ciencia ha logrado profundizar, pues, en todas las cosas. Entonces, pero lo que sí Comte va a señalar, jóvenes, nunca los seres humanos vamos a poder acceder a eso íntimo que las cosas tienen, a eso que se ha llamado las esencias, ¿no? Eso es un camino que nos está vedado. Muchachos, la teoría última, jóvenes, que vamos a estudiar en este problema es el criticismo de Immanuel Kant, ¿no? Jóvenes, Kant es uno de los filósofos que quiere hacer síntesis, que quiere resolver los problemas, ¿no? Los dogmáticos, joven, a Kant le parecía pues como que la primera etapa de todo conocimiento, ¿no? Cuando uno cree lograr saber, el escepticismo sería la segunda fase, el segundo momento, dice, donde comenzamos a dudar de nuestros conocimientos. Entonces, una tercera fase, que es la síntesis, sería el criticismo, ¿no? ¿Qué es lo que plantea Kant en el criticismo? Lo que plantea Kant es lo siguiente, muchachos. Él dice, tenemos que descubrir que hay una tercera etapa, una tercera vía, que hace una reflexión previa al conocimiento, ¿no? ¿Qué es el criticismo? Es una doctrina, joven, según la cual Kant dice, antes de intentar conocer, antes de usar los sentidos y la razón para conocer el mundo, lo que tenemos que hacer es establecer cuáles son sus aportes y sus límites y hasta dónde se puede conocer, o sea, hasta dónde ya no llega el conocimiento. Y eso, jóvenes, es normal, dice Kant, porque nuestro conocimiento es limitado. O sea, el ser humano es un ser finito, es un ser que tiene limitaciones y por lo tanto no va a poder conocerlo todo. El error de los escépticos, de los dogmáticos, perdón, es creer que la razón es todopoderosa y que la razón puede llegar a comprender todas las cosas, todas las esencias de las cosas. Ese es un error de los dogmáticos. Ahora, el error de los escépticos es creer que porque nuestros sentidos son falibles, nada se conoce. Entonces Kant dice, hay que señalar cuáles son los límites de los sentidos. Hay que establecer qué pueden conocer y hay que ver hasta dónde puede llegar la razón también. Entonces, Kant, en ese sentido, jóvenes, nos termina diciendo que los seres humanos, lo que conocemos son los fenómenos, ¿no? Él distingue entre dos aspectos, ¿no? Todo objeto, dice, toda realidad tiene un aspecto nouménico, o llamada también la cosa en sí, que es imposible conocer para los seres humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que nuestros sentidos quieren conocer esto, de cierta manera nuestra mente, jóvenes, impone ciertas formas en aquello que estamos recibiendo, recepcionando, y terminamos siempre conociendo, pues, las cosas no como son en sí mismas, sino que terminamos conociendo las cosas como nuestra mente las percibe. Entonces, para Kant hay ese problema. Cada vez que el ser humano quiere conocer, el ser humano pone en las cosas ciertas formas que hacen imposible conocer las cosas en sí. Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos lo que nuestra mente, la forma como nuestra mente organiza la realidad. A esa forma como nuestra mente organiza la realidad, jóvenes, es lo que Kant va a llamar fenómeno. ¿Y cómo se constituye el fenómeno, joven? Fácil. A partir de las sensaciones que recibimos del mundo externo, más lo que nuestra mente, más lo que la razón pone en esas sensaciones, lo a priori, ¿no? Jóvenes, entonces Kant es una superación de Hume, ¿no? Si Hume decía que solo conocemos sensaciones de las cosas, Kant dice, no, aparte de las sensaciones recibidas, también nuestra mente pone algo ahí, nuestra mente pone lo a priori, y a través de lo a priori le da una nueva organización a esas sensaciones, y terminamos viendo una realidad ya ordenada. Esa realidad ordenada es el fenómeno. Nunca por eso podemos entrar, jóvenes, a descubrir lo que son la cosa en sí. Eso es algo imposible, muchachos. Pero bueno, ahí tenemos, jóvenes, el representante de esta corriente es Immanuel Kant. Entonces, Kant estableció límites fijos, ¿no, jóvenes? Lo que nuestra mente puede conocer son los fenómenos, ¿no? Y los fenómenos se pueden dar, jóvenes, gracias a la interacción entre los sentidos y la razón, gracias al trabajo complementario de ambos. Y nuestra mente nunca va a poder conocer lo que es la cosa en sí, nunca vamos a poder conocer
Ahora, cuando Kant dice que no se puede conocer la cosa en sí, alguien diría, profe, ¿y por qué Kant habla de eso? Porque Kant dice, bueno, la cosa en sí es pensable, pero no cognoscible. Y eso nos puede llevar a confusiones, joven, pero quiero aclarar algo. Para Kant, conocer un objeto implica poder sentirlo, es decir, captarlo a través de los sentidos y poder pensarlo, jóvenes. O sea, si yo conozco esta taza, es porque la puedo sentir y la puedo pensar. Joven, el problema del nómeno, dice Kant, es que yo lo puedo pensar. Puedo pensar los nómenos, pero no los puedo captar por los sentidos, no los puedo sentir. En ese sentido, dice, no estoy conociendo los nómenos, solo los estoy pensando. El hecho de pensar algo no implica que lo esté conociendo, jóvenes. Para conocer necesitamos que haya pensamiento y sensación. Ese es el aporte de Kant, jóvenes. Listo, muchachos, así con esto vamos terminando el primer problema. También tenemos el problema del origen del conocimiento, jóvenes. Como te decía, aquí solo hay dos posibilidades, ¿no? O la razón o los sentidos, o ambos, ¿no? Entonces en este caso sería tres posibilidades. Y vamos pues directamente a ver cada una de las escuelas, ¿no? O sea, ¿cuál es la fuente del conocimiento? ¿Dónde se origina el conocimiento? En nuestra razón. Y si se origina en nuestra razón, ¿cómo se origina en la razón? O en nuestros sentidos. Eso es lo que vamos a determinar en este momento, ¿no? Jóvenes, el racionalismo nos dice, por ejemplo, ¿no? Descartes, ¿no? Lo primero que hacen los racionalistas jóvenes es poner en tela de juicio los sentidos, criticar los sentidos. ¿Por qué? Porque fallan, dice Descartes, porque a veces mienten, ¿no? Lo dice de esa manera, pero también, jóvenes, él hace una crítica objetiva. Él dice, un conocimiento tiene que tener ciertas condiciones. Ese es un presupuesto del cual él parte, y, joven, es un presupuesto justamente racionalista, pues, ¿no? De su visión matemática de las cosas, ¿no? Descartes dice, todo conocimiento, y eso es algo que, jóvenes, él lo dice, pues, ¿no? Todo conocimiento debe ser, ¿no? Necesario y universal. Entonces, Descartes dice esto, jóvenes, ¿no? Descartes dice eso. Todo conocimiento debe ser necesario y universal. Lo dice así, fijamente. Y, jóvenes, ¿qué conocimientos son necesarios y universales? Bueno, todo conocimiento matemático lo es, ¿no? Los conocimientos matemáticos cumplen con esa característica. Joven, una simple suma, ¿no? Si yo te digo 2 más 2 es igual a 4, bueno, eso es un conocimiento sencillo, simple para nosotros, una vez que ya hemos pues aprendido las reglas de la aritmética. Pero, jóvenes, cumple la condición de Descartes. Es necesario y es universal. Es un conocimiento. ¿Cuál es el problema de los sentidos, joven? Los sentidos, para Descartes, el primer problema es que nuestras sensaciones, joven, son variables. Varían de persona a persona. Joven, y si varían de persona a persona, pues no logran ser necesarios. Las sensaciones son cambiantes. Al no ser necesarias, joven, también no son universales, porque son válidas solo para cada persona. Entonces, por eso Descartes va a decir, los sentidos no brindan verdadero conocimiento, ¿no? Y va a descartar esta posibilidad. Entonces vamos borrando esto, muchachos. ¿Se explicó? Digamos ahí. Luego, ¿qué dice Descartes? Bueno, si los sentidos no brindan el conocimiento solo puede provenir, pues, de la razón. Esa es otra tesis, joven, que queda ya determinada absolutamente, ¿no? El conocimiento solo puede provenir de la razón. Joven, pero la razón humana no puede, pues, producir conocimientos sin tener contactos con el mundo, sin tener contactos con algo externo a ella, ¿no? Entonces, Kant, jóvenes, Descartes vuelve para poder defender sus teorías, él tiene que apelar, jóvenes, a un principio metafísico. Entonces, Descartes nos va a decir que la razón humana posee ideas innatas, ¿no? Entonces, una idea innata, joven, es una idea con la cual uno ya nace. Ahora, ¿por qué naces con esas ideas? Y es ahí, joven, donde ya la teoría de Descartes, pues, entra en crisis, ¿no? Porque va a decir, bueno, Dios, dice Descartes, Dios al crearnos pone ideas innatas en nuestra razón. Joven, entonces, esta parte del argumento de Descartes, pues, lo
lo hace ya inviable, ¿no? Entonces, ¿por qué para conocer tenemos que volver a Dios? Pero Descartes dice eso. Y entonces, lo que sí podríamos decir, jóvenes, es que para Descartes, si bien es cierto, los sentidos no nos brindan un saber, solo la razón, en la razón que hay, en la razón hay ideas innatas, va a decir Descartes. Y obviamente Dios ha puesto en nosotros, y estas ideas innatas, jóvenes, son ideas racionales, ideas verdaderas, universales, son ideas a partir de las cuales se puede volver, jóvenes, ¿no? A partir de estas ideas se puede, jóvenes, volver a deducir otras ideas. Es decir, Descartes dice, estas ideas innatas son ideas que van a ser como axiomas a partir de las cuales podemos deducir otros conocimientos. Y es así como los seres humanos vamos construyendo nuestros conocimientos y ampliando nuestro saber. Bueno, a partir de ciertas ideas yo voy generando deducciones, estableciendo nuevas ideas, y a partir de esas nuevas ideas, otras nuevas deducciones. Y bueno, si nos damos cuenta, joven, esa es la forma como trabajan los matemáticos, ¿no? Como ellos, a partir de ciertos principios que aceptan, llamados axiomas, van deduciendo sus teoremas y todos los nuevos conocimientos. Entonces, por eso decimos que el racionalismo es una corriente cuya forma, cuyo modelo de pensamiento se basa principalmente en el modelo matemático de la ciencia. ¿Listo, muchachos? Entonces, pasemos ahora al empirismo. Bueno, lo primero que va a hacer John Locke, ¿no? Obviamente es decir, bueno, Descartes está equivocado, ¿no? La teoría de jóvenes, si afirmamos que existen, si decimos que existen ideas innatas, a esa posición, afirmar que existen ideas innatas, se le ha llamado el famoso innatismo cognitivo, ¿no? Que es lo que se le atribuye a Descartes, ¿no? El innatismo cognitivo, decir que hay ideas innatas. Jóvenes, entonces, obviamente, jóvenes, no todos los autores estaban de acuerdo con esa tesis de Descartes, ¿no? Entonces, justamente uno de los autores que va a cuestionar esa tesis va a ser, pues, John Locke. John Locke va a decir, no, no hay ideas innatas, ¿no? No hay ideas innatas, jóvenes. Por lo tanto, jóvenes, nuestra mente, si queremos hablar de la mente en el sentido de cómo es ella, tenemos que decir que es una tabula rasa, jóvenes, ¿no? Al no haber ideas innatas, quiere decir que no, la mente es tabula rasa, es decir, nuestra mente está vacía de ideas al nacer, jóvenes. Esa es la tesis fundamental de John Locke, ¿no? Jóvenes, entonces, miren, si yo digo que existen ideas innatas, soy un innatista cognitivo. Eso era Descartes. John Locke, obviamente, no acepta esa idea. Él cuestiona, él dice, a ver, demuéstrese, pues, que existen ideas previas. Y no se puede. Entonces, él dice, los niños tienen ideas diferentes, en diferentes pueblos tienen diferentes ideas, ¿no? Una de las ideas innatas es la idea de Dios, y Locke dice, pues no hay consenso, porque si te das cuenta, en diversos pueblos, cada quien tiene una idea de Dios distinta. Entonces, ¿cómo es eso de que Descartes dice que todos tienen la misma idea de Dios? Imposible. Y así, jóvenes, él también comienza a cuestionar, pero él dice ya, entonces, las ideas, ¿de dónde vienen entonces, no? Tenemos que ser, dice Locke, no radicales con los sentidos, ¿no? El problema de Descartes es que él quiere aplicar un criterio, él ha definido anticipadamente que el conocimiento es necesario y universal, y joven, y ha rechazado los sentidos bajo ese presupuesto, ¿no? Pero Locke dice, no, pues está mal, los sentidos son la fuente del conocimiento humano, los sentidos son nuestra fuente, son la fuente del conocimiento. Ahora, los sentidos son la fuente del conocimiento y fallan, jóvenes. Los sentidos pueden fallar, dice Locke, ¿no? Pero los sentidos, jóvenes, también rectifican, ¿no? Si fallan, a veces también se percatan de su error, ¿no? Si metemos un lápiz en un vaso con agua, jóvenes, se ve quebrado, pero una vez que lo sacamos, vemos que está bien. Si nos confundimos y pensamos que alguien era otra persona, y jóvenes, después nuestro sentido rectifica. Entonces, lo que Locke va a decir, jóvenes, es que pese a que los sentidos fallen, los sentidos son la fuente del conocimiento humano y no podemos, por lo tanto, negar esa fuente. Lo que tenemos que hacer fundamentalmente, dice él, es establecer sus límites, tener conciencia
y claridad de cuáles son los límites de los sentidos y de cómo conocemos, pero no tenemos pues el derecho a negar los sentidos, a decir no, como no se adaptan a mi forma de pensar, los elimino, ¿no? Y entonces, jóvenes, es ahí donde el empirismo ya se constituye como tal, ¿no? Entonces, dice, la fuente del conocimiento son los sentidos, de ahí proviene toda la información. Entonces, dice, un recién nacido, su mente está vacía, pero conforme va teniendo experiencias, conforme va conociendo el mundo, sintiendo las texturas, saboreando las cosas, viendo colores, formas, la mente se está llenando de ideas constantemente. Una vez que nuestra razón ha acumulado un conjunto de ideas, esas ideas pueden ser conectadas, desconectadas, separadas, aisladas, joven, y se producen ya los procesos de conocimiento, pues, que conocemos, dice Locke. Entonces, jóvenes, Locke va a defender que la experiencia es la fuente primaria del conocimiento, que nuestra mente es una tabula rasa, está vacía de ideas al nacer, y que el conocimiento se construye a partir de la experiencia, ¿no? Joven, ¿qué método utilizamos en el caso de John Locke? Es un método opuesto al deductivo, obviamente. El método deductivo era el método matemático. Entonces, el método que vamos a usar ahora es el método de las ciencias naturales. A partir de la observación, observar casos particulares y luego establecer principios generales. A ese método le vamos a llamar la inducción. Y es el método que se utilizó principalmente en las ciencias naturales de esa época, ¿no? Entonces, los empiristas van a hacer uso de ese método fundamentalmente. Listo, muchachos, vamos a borrar aquí y vamos a continuar con el apriorismo. Sería la tesis que continúa, jóvenes, ¿no? El apriorismo. A ver, muchachos, entonces, cuando hablamos del apriorismo ya, hablamos del apriorismo, lo que Kant va a hacer, lo que Kant va a querer hacer, es justamente sintetizar el racionalismo y el empirismo. Decir cuáles son sus aciertos y cuáles son sus errores, ¿no? ¿Dónde está? A ver, ¿qué es lo acertado del empirismo? ¿Qué es lo acertado del racionalismo? Eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Bueno, veamos el racionalismo. El racionalismo afirma lo siguiente, a ver. Para empezar, niega los sentidos. Niega los sentidos. Eso, joven, afirma que el conocimiento debe ser necesario y universal, ¿no? Necesario. Y lo último, jóvenes, es que el conocimiento, pues, tenemos ideas innatas, en la mente hay ideas innatas, ¿no? Eso también lo dice. Jóvenes. Entonces ahí tenemos el aporte de los racionalistas. Ahora, ¿qué dicen los empiristas? Los empiristas dicen que el conocimiento se origina en los sentidos, que el conocimiento pues tiene sus límites, es limitado, y obviamente que la mente es tabula rasa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que van a decir los empiristas. Joven, lo que va a hacer Kant es hacer una síntesis, va a decir, bueno, yo considero que tienen razón en algunos aspectos y están equivocados en otros. Por ejemplo, yo no negaría los sentidos, dice Kant, ¿no? Eso está mal. Sí afirmaría que el conocimiento debe ser necesario y universal. Te explico por qué. Harper me explica. Yo no creo que haya ideas innatas. Dice Kant, no hay ideas ya hechas. Tampoco creo que la mente sea tabula rasa como los empiristas. Mi posición es más parecida al racionalismo en ese sentido, dice Kant, porque yo considero que hay condiciones a priori. O sea, que hay, jóvenes, una especie de elementos a priori que hacen posible conocimiento. Eso es lo que, pero en las condiciones a priori no son conocimiento ya constituido, o sea, no son ideas innatas. Las condiciones a priori son nociones a priori que hacen posible justamente la construcción del conocimiento. Y para ello necesitamos, jóvenes, los sentidos. Por eso yo estoy de acuerdo en que el conocimiento se origina en los sentidos y que el conocimiento es limitado. Entonces, Kant acepta esas premisas. Dice, a partir de estas dos cosas voy a construir una visión donde podamos comprender el conocimiento a partir de lo mejor que han dado cada una de las escuelas anteriores, ¿no? El racionalismo y el empirismo. Bueno, y es ahí a partir donde él empieza pues, su construcción ya. Ahora, ¿qué nos dice entonces? Bueno, nos dice que, bueno, ambas tienen que trabajar, ¿no? Ambas. O sea, si decíamos solo la experiencia, está mal. Si decimos solo la razón, está mal.
¿Qué tenemos que decir? Que la razón y la experiencia nos permiten, pues, conocer la razón y la experiencia. Jóvenes, la razón que posee. En la lógica de Kant, joven, nuestra razón posee elementos a priori, lo a priori, vamos a poner acá, lo a priori. Y lo a priori, joven, tiene un carácter interesante. Lo a priori organiza la realidad. Lo a priori da orden a la realidad. O sea, la mente humana es una mente ordenadora de lo que recibe. La mente humana es una mente que organiza lo que recibe. Entonces, los sentidos, por otra parte, los sentidos, solo lo que hacen, jóvenes, es traer información. Nuestros sentidos están hechos para recepcionar información. Entonces, reciben pasivamente información. Entonces, ¿qué recibimos? Recibimos las sensaciones, ¿no? Las impresiones que se hablan en esa época. Entonces, mientras que nuestros sentidos nos mandan impresiones, joven, esas impresiones van a llegar a la mente y nuestra mente van a ser organizadas por lo a priori. Entonces, por eso Kant dice, el conocimiento se inicia en los sentidos. Sin un estímulo inicial a nuestros sentidos, sin impresiones no habría conocimiento, jóvenes. Pero ¿dónde se origina el conocimiento? Una vez que esas impresiones llegan a la mente, es ahí donde se originan. Por eso el origen del conocimiento está en la razón. Jóvenes, entonces, lo a priori es fundamental para Kant porque lo a priori termina modificando esas sensaciones, esas impresiones que recibimos. Y entonces el conocimiento se inicia en los sentidos, pero se origina en la razón. Ahí está. La mente posee condiciones a priori que al organizar la experiencia hace posible el conocimiento. La mente posee condiciones a priori que al organizar la experiencia hace posible el conocimiento, jóvenes. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Que son las condiciones a priori las que organizan y hacen posible el conocimiento. Entonces, ¿qué decíamos, joven, en un resumen ya? Para Kant, entonces, la razón y los sentidos trabajan juntos. La razón y los sentidos no trabajan separados. Y otra cosa, para conocer algo, como ya te decía, bajo esta lógica, conocer algo implica sentirlo y pensarlo. Entonces, para Kant, jóvenes, si solo pienso en algo, no estoy conociéndolo. Entonces, el conocer está ligado a ese límite, al límite que la sensación nos impone, ¿no? Porque solo podemos conocer aquello que podemos captar por los sentidos, ¿no? De cierta manera. Listo, muchachos, entonces vamos a borrar aquí. El apriorismo es la tesis, pues, que une la razón y los sentidos y le da mayor predominio a la razón, en el sentido que ella da la forma del conocimiento, mientras que los sentidos dan el contenido, la materia, el conocimiento que es organizada. Listo, muchachos. Dejemos ya ahora sí esta parte de la clase y vayamos a la última parte. El problema de la verdad. ¿Qué consiste en la verdad? Vamos a ver 3 teorías y una más, ¿no? Y una más. A ver, jóvenes, la teoría de la correspondencia nos dice algo bien sencillo, ¿no? Entonces, a ver, la verdad es la relación entre concordancia y proposición. Jóvenes, a ver, imaginemos que yo digo una proposición, ¿no? A ver, digamos, digo, Lima es la capital del Perú. Al menos hasta ahora, ¿no? Bueno, la pregunta que nos haríamos es, ¿esta proposición es verdadera? Y la respuesta, jóvenes, que nos van a dar los miembros de la teoría de la correspondencia es la siguiente. Ellos nos van a decir, bueno, esa proposición podría ser verdadera si esta proposición como tal, como proposición, ¿no? Porque eso es lo que es una proposición que está afirmando algo. Joven, si esa proposición afirma algo, es verdadera si afirma algo que concuerda con los hechos. Es decir, joven, ¿a dónde teníamos que ir para poder comprobar su verdad? Bueno, teníamos que ver en la realidad, ¿no? Si en la realidad Lima es la capital, Lima capital del Perú, si concuerda con ello, con esa realidad, jóvenes, sí es verdad. Y joven, entonces sabemos que sí hay una concordancia, ¿no? Entonces, ¿qué es la verdad? Jóvenes, entonces mira, si la proposición concuerda con la realidad, es decir, la verdad es una relación que existe entre la proposición y la realidad. Entonces, por eso dice acá, mira, la verdad es una relación de concordancia entre la proposición y la realidad. O sea, ¿cuándo decimos que algo es verdad? Cuando concuerda lo que decimos con las cosas, con los hechos, ¿no? Jóvenes, entonces, mira, acá tenemos algunos autores que dicen esa misma idea, pero quizás de otra manera. Aristóteles nos dice, decir de lo que es,
y decir de lo que no es, justamente eso es la verdad. Haciendo referencia, jóvenes, al decir de lo que es, o sea, decir de la realidad lo que es, ¿no? Entonces, esto se presta, jóvenes, para un trabalenguas, no vamos a entrar ahí, pero si tú lo piensas con calma, lo que Aristóteles está diciendo es teoría de la correspondencia. También lo de Tomás de Aquino, esa idea de que la verdad es la adecuación que existe entre las cosas y el intelecto, lo que pensamos acerca de ellas, nuestra idea acerca de ellas. Jóvenes, acá podríamos poner este ejemplo, ¿no? La nieve es blanca, es verdadero si concuerda con los hechos, y falso si no concordar. ¿Con qué se compara la proposición entonces? Con la realidad. Esa es la propuesta de la correspondencia. Bueno, o sea, la realidad es el aspecto fundamental que determina la verdad de algo, de un enunciado. O sea, los enunciados se contrastan a partir de la realidad. Jóvenes, dentro de esta teoría de la correspondencia tenemos también la concepción semántica, que no es una teoría de la verdad en el sentido estricto, pero sí es una noción que nos explica cómo es que se da el hecho de la verdad, ¿no? Por ejemplo, lo que hace Tarski, jóvenes, es distinguir entre afirmación metalingüística y afirmación lingüística objetiva. Esto no es para asustarse, jóvenes, esto tú lo has visto ya en tu clase de lenguaje, solo que a veces no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, ¿no? Tú has visto tu clase de lenguaje que hay una función metalingüística del lenguaje, y es facilita la función metalingüística, ¿no? La función metalingüística nos dice que es cuando el lenguaje se refiere a sí mismo, ¿no? Cuando el lenguaje habla de sí mismo, o cuando usamos un lenguaje para hablar de otro lenguaje, ya, como quieras entenderlo. Entonces, si yo voy a decir de una oración que es verdadera, por ejemplo, si yo digo la nieve es blanca, es verdadera, date cuenta, yo estoy hablando de una oración, yo estoy usando un lenguaje para hablar de otro lenguaje. Entonces, lo que se da cuenta Tarski es que cuando yo digo la afirmación la nieve es blanca, es verdadera, estoy usando metalenguaje, jóvenes. Metalenguaje. Porque estoy hablando de una oración, porque estoy hablando de un lenguaje. Y entonces Tarski nos va a decir, bueno, esta afirmación metalingüística debe corresponder con una afirmación lingüística objetiva. ¿Qué es una afirmación lingüística objetiva? Es cuando usamos el lenguaje para hablar de la realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo la nieve es blanca, estoy hablando de un objeto extralingüístico. Estoy hablando de la realidad. Por eso es una afirmación lingüística objetiva. Pero la otra oración no, pues jóvenes. Y entonces ese es el detalle de Tarski. Tarski nos explica que para expresar la verdad de una oración, en realidad usamos metalenguaje. El metalenguaje es parte de la teoría de la verdad, ¿no? Y entonces él defiende la teoría de la correspondencia, ya te hemos dicho, pero intenta explicarlo cómo se utiliza el lenguaje para poder comprender estas ideas acerca de la verdad. Sigamos, muchachos, y terminemos ya con la clase. Vamos borrando acá. Luego tenemos la teoría de la coherencia. Ya, la teoría de la coherencia. Bueno, la teoría de la coherencia nos va a decir algo así, ¿no? A ver, vamos poniéndolo aquí, vamos haciendo un pequeño dibujito para ver que se entienda, ¿no? Si lo hacemos más didáctico, quizás es más fácil. Bueno, tenemos una proposición y ¿qué hemos dicho? Que para saber si la proposición es verdad, debemos compararla con la realidad, ¿no? Eso es lo que hemos dicho en la teoría de la correspondencia. Realidad. Bueno, entonces, si concuerda, es verdad. Listo. Bueno, pero ¿qué dicen los de la teoría de la coherencia? Los de la teoría de la coherencia dicen que es imposible comparar un hecho por la proposición. Porque un hecho y una proposición no tienen nada que ver entre sí, jóvenes. Son cosas totalmente diferentes, distintas. Entonces, lo que sucede en realidad, jóvenes, es que lo que comparamos es una proposición, pues, con otras proposiciones, ¿no? Con otras proposiciones previamente aceptadas. Y que cada vez que hablamos de la verdad de algo, estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, muchachos, ¿en qué sentido decimos que estamos comparando? La comparación no se da, dice nunca, entre la realidad y la proposición, porque la realidad, jóvenes, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, la verdad
es un asunto que se da entre proposiciones nada más. ¿Cuándo es verdad algo? Cuando mi proposición concuerda con las otras proposiciones que yo previamente he aceptado. Bueno, y si esa proposición no concuerda, es pues rechazada, ¿no? Es rechazada. Entonces, muchachos, esa es la tesis de la coherencia. La verdad no es la relación de concordancia entre una proposición y la realidad, sino entre una proposición y un conjunto de proposiciones previamente aceptadas. Para ya no decir todo eso de otras proposiciones previamente aceptadas, muchos profesores pues simplifican esto y dicen, bueno, la realidad es cuando una proposición concuerda con una teoría, ¿no? Y joven, una teoría pues es un conjunto de proposiciones también, ¿no? Entonces, es más simple, pero la idea general está ahí, jóvenes. Entonces, pasemos acá a explicar. Por ejemplo, mira, tenemos esta afirmación de la geometría. Bueno, alguien podría decir, la recta es la distancia más corta entre dos puntos. Verdadero, diríamos de frente, ¿no? Pero un ratito te diría alguien, ¿no? Verdadero para la geometría euclidiana, si aceptamos la geometría euclidiana como el punto de referencia. Jóvenes, pero si no es así, si aceptamos otro tipo de geometría, la no euclidiana, no sería la recta la distancia más corta, sino la geodésica. Entonces, esto es verdad, pero depende de qué teoría aceptes previamente. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un poco un ejemplo de teoría de la coherencia, jóvenes. Y por último, para terminar, muchachos, para terminar, el tema de William James, ¿no? William James nos va a decir, jóvenes, que la verdad, como correspondencia, él está de acuerdo, dice, ¿no? Pero que no se entiende exactamente qué significa que una idea debe concordar con la realidad. Y lo que él dice que es que lo que significa que una idea, jóvenes, concuerda con la realidad es que justamente es útil para la vida humana, ¿no? Que ciertamente una idea que corresponde con la realidad principalmente es una idea que genera consecuencias útiles, que trae beneficios y que se puede convertir en una guía para la acción. Con respecto a los enunciados metafísicos, William James dice, por ejemplo, cuando hablamos de Dios, ¿no? Dios existe, ¿no? Él dice, no hay manera de saber si en verdad Dios existe o no, pero lo que podemos decir es que la verdad en ese plano se determina, joven, a partir de si es útil para nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, para el Papa, pues es útil la existencia de Dios, le da sentido a su vida, es verdadera la idea, pero para Carl Sagan, que es un ateo, no, pues jóvenes, ¿no? Entonces sería falso en ese sentido, ¿no? Entonces lo que va a decir James es que las ideas verdaderas son las guías de acción, ¿no? Son las guías de acción, ¿no? Y bueno, con esto hemos llegado al final de nuestra clase, muchachos. Espero pues haya sido de su agrado. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, muchachos. Cuídense. Jóvenes, continuamos con la clase y en este momento vamos a resolver la práctica dirigida. Veamos, nos toca ver la semana 15, problemas de conocimiento. Veamos la primera pregunta. Dice, pregunta 1. Los órganos de los sentidos no pueden demostrar que los datos que ellos proporcionan sean verdaderos o falsos. Este es un argumento a favor de... Jóvenes, veamos qué está diciendo el argumento, ¿no? El argumento nos dice de que los sentidos no pueden demostrar que los datos que ellos proporcionan tienen verdad o falsedad. Es decir, está poniendo en tela de juicio la información que nos brindan los sentidos. O sea, nos está haciendo dudar de los sentidos. ¿Cómo se llama, pues, el argumento que te hace dudar? Es un argumento escéptico, ¿no? En ese sentido, jóvenes, los escépticos eran aquellos que dudaban, pues, de la posibilidad de conocer. Entonces, aquí vemos un argumento escéptico. Vayamos así al punto, ¿no? Vayamos al punto. La clave es la D. La clave es la D. Veamos aquí. Pregunta número 2. Pregunta número 2. Si desconfío de mis percepciones y mis pensamientos y no me atrevo a realizar ninguna afirmación sobre la realidad, mi actitud es compatible. Mi actitud es compatible, jóvenes, con el pensador. Otra vez encontramos lo mismo, ¿no? Encontramos un argumento parecido, ¿no? Miren, si desconfío, es decir, si dudo de mis percepciones y mis pensamientos y no me atrevo a realizar ninguna afirmación sobre la realidad,
Bueno, esto de no realizar ninguna afirmación se lo puede interpretar también como suspender el juicio, ¿no? Es una tesis que se le atribuye, pues, la suspensión del juicio. Cuando hablamos de suspensión del juicio, jóvenes, hablamos de no afirmar, de no realizar afirmaciones. Entonces, obviamente, todas las ideas están orientadas al filósofo Pirrón de Elis, representante del escepticismo, ¿no? Representante del escepticismo. Sigamos ahí. Pirrón de Elis se consideró que debido a que nuestras capacidades no son de confiar, entonces es mejor no emitir afirmaciones sobre la realidad. Sigamos ahí. En el problema del origen del conocimiento, el apriorismo es una solución frente a los planteamientos del empirismo y el racionalismo. A continuación, indique los enunciados relacionados con el apriorismo. El conocimiento presenta elementos a priori independientemente de la experiencia. Jóvenes, para los aprioristas, o sea, la filosofía de Kant, ellos quieren unificar el empirismo con el racionalismo. ¿El conocimiento representa elementos a priori? Sí, jóvenes, eso es verdadero, ¿no? Justamente de ahí recibe su nombre, ¿no? De apriorismo. Ahora, a priori significa antes de la experiencia. Por eso todo conocimiento a priori es independientemente de la experiencia, como bien lo dice. Entonces, la 1 en Romanos es verdadero. La experiencia no es necesaria para lograr el conocimiento de la realidad. La experiencia no es necesaria para lograr el conocimiento de la realidad. He ahí, jóvenes, un enunciado falso. ¿No? Falso porque en la revaloración que hace, jóvenes, Kant de las otras doctrinas, él afirma que el empirismo tiene razón al afirmar que el conocimiento se inicia con la experiencia. Y el mismo Kant mantiene esa idea, jóvenes. O sea, decir que no es necesaria la experiencia para el conocimiento es un error, ¿no? No está en las propuestas de Kant. Sigamos. Las formas a priori reciben su contenido a partir de la experiencia. Las formas a priori reciben su contenido a partir de la experiencia. Las formas a priori reciben su contenido a partir de la experiencia. Jóvenes, la respuesta va a ser que sí, porque recordemos que en la teoría kantiana el conocimiento se forma a partir de lo racional, la razón que pone la forma y la experiencia que da el contenido del conocimiento. Entonces, materia y formas se juntan, los sentidos dan el contenido empírico y la razón pone la forma a priori. Y el conocimiento se constituye a partir de esta síntesis. Entonces, este enunciado sí sería verdadero. El sujeto cognoscente posee ideas innatas que permitan el conocimiento, ¿no? Que permitan el conocimiento. ¿No? La respuesta va a ser, jóvenes, ideas innatas. En ese sentido, Kant no afirma eso, ¿no? Quien afirma esta idea de las ideas innatas es Descartes, en un sentido estricto. Kant lo que dice es que hay condiciones que hacen a priori, que hacen posible el conocimiento, siempre y cuando este conocimiento se ligue otra vez con la experiencia. Pero no, jóvenes, en el sentido de que existan ya conocimientos innatos, como en el caso de Descartes. Por eso esta tesis pertenece más a Descartes que a Kant, y la clave pues ya sería pues 1 y 3. La alternativa sería la A. ¿No? La alternativa sería la A. Vamos borrando ahí los resultados y veamos cómo se ha resuelto, ¿no? El conocimiento está organizado por elementos a priori, sí. Todo conocimiento empieza a través de la experiencia, por eso que se dice es falso. Las formas a priori son como recipientes vacíos que reciben contenido empírico, por eso la 3 es verdadero, y 4 no hay conocimientos innatos, ¿no? Entonces, para acá la clave sería la A. Pregunta 3. Pregunta 4, jóvenes. Miguel, un estudiante universitario, al revisar algunos libros de su familia, selecciona aquellos que solo se refieren a los asuntos de hechos o relaciones numéricas, y desechando el resto de libros que solo contienen asuntos metafísicos. Jóvenes, esta tesis, así como está, es muy parecida a una tesis de David Hume. David Hume habla, pues, de que existen dos tipos de conocimientos, los conocimientos de hechos y los conocimientos de relaciones entre ideas.
Justamente los conocimientos de relaciones entre ideas son los conocimientos que hablan de las relaciones numéricas, ¿no? Y desechando el resto de libros que contienen asuntos metafísicos. Metafísicos, ¿no? La postura de Miguel se vincula con, ¿no? Entonces, la postura de Miguel se terminaría vinculando, jóvenes, con el agnosticismo, ¿no? Recordemos que a Hume pues, se lo ubica dentro del agnosticismo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí, muchachos? Entonces, ¿por qué el agnosticismo? Porque justamente David Hume, es David Hume, quien hace esta tesis, ¿no? Él dice hay dos tipos de conocimientos, conocimientos de hechos, conocimientos de impresiones, conocimientos de hechos, y los conocimientos de relaciones entre ideas, ¿no? ¿Dónde están las matemáticas fundamentalmente, ¿no? Relaciones entre ideas. Están las matemáticas. Y lo que sí, David Hume es el que rechaza, pues, la metafísica. Entonces, muchachos, ahí tenemos la postura de David Hume. ¿Cuál es? Es el agnosticismo. El agnosticismo. Listo, muchachos. Entonces, ahí tenemos más o menos algunas ideas. Vamos a borrar aquí y vamos marcando la clave. Pregunta 4. Casa, jóvenes. Casa. Sigamos ahí, muchachos. Pregunta 4, casa. Vamos a pasar ahora sí a la pregunta número 5. Lea con atención el siguiente texto y a continuación responde a la pregunta 5 y 6. Vamos a leer, jóvenes, y vamos a responder, ¿no? Dice, hemos dicho, es un texto, jóvenes, de Luis Piscoya, filósofo peruano importante. Hemos dicho que el conocimiento empírico directo se obtiene por captación directa de las propiedades de los objetos materiales, ¿no? Jóvenes, el conocimiento empírico directo se obtiene por captación directa. Se obtiene por captación directa. Dice, de las propiedades de los objetos materiales. Una proposición de este tipo es, por ejemplo, el ácido clorhídrico aplicado al papel tornasol lo pone rojo. Esta proposición es verdadera solo si se observa en el laboratorio que, en efecto, el papel tornasol, al ser sumergido en ácido clorhídrico, se vuelve rojo. En consecuencia, una proposición de observación es verdadera si solo si los hechos o acontecimientos observados coinciden con lo dicho en la proposición. Con lo dicho en la proposición. No, con lo dicho en la proposición. De no ser así, es falsa. Una proposición de este tipo puede ser empíricamente verdadera o empíricamente falsa, según sea el caso. Además, a estas proposiciones se les puede denominar verdaderas a posteriori, porque su verdad depende de la observación o la experiencia. Listo, muchachos. Entonces ahí tenemos algunas ideas principales. Ahora sí vamos a ir a la pregunta directamente. De acuerdo con el texto, la verdad de una proposición empírica solo se determina por... Jóvenes, creo que aquí no hay más que hacer, pues, ¿no? Según el texto, la clave va a ser por la experiencia. La clave de la pregunta número 5 es la B. Muchachos, la clave de la pregunta 5 es la B. Clave barco. 5 barco. Pasemos a la pregunta 6. Según la lectura, un conocimiento empírico se fundamenta en la captación directa de las propiedades del objeto. Sí, porque justo estaba hablando de ello, jóvenes, ¿no? De la captación directa de los objetos. Entonces, se fundamenta en eso. ¿Su verdad no depende de la observación? No, pues ahí estaríamos cayendo en un error, ¿no? Si es una verdad empírica, si es un conocimiento empírico, sí depende de la observación. Si los hechos concuerdan con la proposición, eso sí. La verdad depende de que los hechos concuerden con la proposición. Y la clave es la C, pues, 1 y 3. 1 y 3, la clave es la C. Borrar todos los dibujos. Clave C. Pregunta 6. Pasemos a la pregunta 7. Copiar una realidad es indudablemente un modo muy importante de estar de acuerdo con ella.
pero está lejos de ser esencial. Cualquier idea que nos ayude a tratar práctica o intelectualmente la realidad o sus conexiones, que no complique nuestro progreso con fracasos y que se adecue de hecho y adapte nuestra vida al marco de la realidad, estará de acuerdo suficientemente como para satisfacer la exigencia. Mantendrá la verdad de aquella realidad, ¿no? Entonces, miren, lo que está haciendo aquí James, el pragmatismo, está diciendo, bueno, el hecho de que una verdad concuerde, copie una realidad es importante, pero no es lo esencial. Lo esencial es que esta idea, dice, nos ayude a tratar práctica con la realidad o sus conexiones de manera práctica. O sea, que esta idea tenga implicancias prácticas, implicancias útiles. Entonces, que esta idea sea, ¿qué podríamos decir? ¿Que capture lo esencial de la realidad? No. Que sea una copia fiel de la realidad es lo mismo, no. Que sea una guía adecuada para la acción, sí. Ahí está la fuerza de una idea, dice James, ¿no? En el hecho de que nos puede ayudar a tener una relación práctica con la realidad. Entonces la clave aquí sería la C, jóvenes, así como vemos. La clave la C. Clave la C. Siguiente pregunta, jóvenes. Siguiente pregunta. Pregunta 8. Dice, en un noticiero se menciona que la población ya no cree en las afirmaciones de los políticos, pues hay una discordancia entre lo que dicen y las cosas que ocurren. Del enunciado anterior se puede decir que la población acepta la verdad. Jóvenes, entonces, la gente quiere que los políticos cumplan lo que dicen, entonces que sean coherentes con los hechos. Entonces, la gente quiere que lo que los políticos dicen que van a hacer se correspondan los hechos, sea verdad. Entonces, ellos parten de la teoría de la correspondencia, ¿no? Esa sería la tesis. La clave sería recordemos que la teoría de la correspondencia es la teoría que nos dice que la verdad se deriva de que los enunciados concuerden con los hechos. Entonces, lo que dice el político debe concordar con lo que él hace después en sus actos, en sus hechos. La clave sería la. Sigamos ahí, jóvenes. Pregunta 9. Cynthia, una estudiante universitaria de historia, al investigar sobre la causa que provocó la Revolución Francesa, averigua que algunos historiadores opinan que la revolución fue el resultado de un complot internacional de los jacobinos. Otros consideran que la causa fue la debilidad del poder real, empezando por el poder del emperador. Y un tercer grupo de historiadores consideran que el motivo principal de la revolución fue el poder naciente de la burguesía. Fue el poder naciente de la burguesía. Tras estos datos, Cynthia concluye que no hay verdad absoluta, que el conocimiento, bueno, si no hay verdades absolutas, solo será posible como un reflejo fiel de la realidad. No, pues si no hay verdad absoluta, tiene que ir a otra idea. Está impregnada de los intereses que los individuos tienen. El conocimiento está impregnado de los intereses que los individuos tienen. Sí. Solo está aproximándose a la verdad en general. Una aproximación, jóvenes. Por ahí no va la tesis. Y como verdad objetiva, solo es un pleonasmo. Cuando se habla de verdad objetiva, jóvenes, se está diciendo una verdad basada en los hechos. Pleonasmo en el sentido de que repite algo obvio. Entonces, jóvenes, aquí lo que se está dando es varios puntos de vista. Entonces, lo que se puede interpretar es que quizás estos puntos de vista obedecen a cierto interés de los historiadores. Es una especie de relativismo, jóvenes. La clave sería la B. Es lo que vemos, que los diversos historiadores, según sus propios intereses, marcan, pues establecen lo que es la verdad para ellos, ¿no? Clave barco. Pregunta 10. Los empiristas postulan la tesis de la tabula rasa, ya que para ellos todos los conocimientos deben ser aprendidos a través de la experiencia. Por ello, los empiristas, ¿no? Tabula rasa. Joven, cuestionan el saber a posteriori, no puede ser. No, porque el saber a posteriori, joven, es lo que más bien un empirista resalta. ¿Aceptan el ignatismo cognitivo? No, pues no, si es empirista no va a aceptar el ignatismo cognitivo, que es la tesis de que hay ideas en la mente. ¿Apelan a la razón como fuente del saber? Tampoco, los empiristas no apelan a la razón. ¿Niegan la existencia de ideas a priori? Eso sí. Jóvenes, si la mente es una tabula rasa, no hay ningún tipo de idea a priori o innata, ¿no? Entonces, los empiristas van a negar eso. Por eso la clave va a ser ahí la D. Clave D. Listo, muchachos, ya nos van faltando 4 preguntas y con ello vamos terminando. La importancia para la vida humana de poseer creencias
verdaderas acerca de hechos es algo demasiado evidente. Vivimos en un mundo de realidades que pueden ser infinitamente útiles o infinitamente perjudiciales. Las ideas que nos dicen cuáles de estas ideas pueden esperarse se consideran como las ideas verdaderas en toda esta esfera primaria de verificación, y la búsqueda de tales ideas constituye un deber primario humano. La posesión de la verdad, lejos de ser aquí un fin en sí mismo, es solamente un medio preliminar hacia otras satisfacciones vitales. Según la propuesta de James, la verdad debe guardar una correspondencia con los hechos de la vida, ¿no? Sí, eso lo dice James, pero no es tan importante eso, dice. Guarda una relación inseparable a los hechos de la vida. La verdad guarda una relación inseparable a los hechos de la vida. Esa podría ser la clave. ¿Es un fin para lograr la satisfacción total de la vida? No, para lograr la satisfacción total, no. ¿Es la verificación o contrastación de ideas y acontecimientos? No. Entonces, jóvenes, la clave sería la B, ¿no? La B. No, ahí tenemos ese punto. Ahí tenemos ese punto. Luego vemos la alternativa 12, jóvenes. Frente al problema de la verdad, en la teoría del adecuacionismo, se considera que la verdad se establece en relación entre lo que se dice y lo que ocurre. Frente al problema de la verdad, en la teoría del adecuacionismo, en este caso estaría hablando de la teoría de la correspondencia, ¿no? ¿Quién es el que dice, pues, que la verdad se establece entre lo que se dice y lo que ocurre, ¿no? Entonces, jóvenes, de todos los filósofos que están ahí, Gadamer, por ejemplo, habla de la verdad hermenéutica, Neurath habla de la teoría de correspondencia, de coherencia, perdón, James habla del pragmatismo. Entonces, el filósofo que es correspondentista es Wittgenstein. Wittgenstein decía que el lenguaje habla de la realidad, que el lenguaje describe la realidad. Por lo tanto, ahí la clave sería la A. Wittgenstein es el filósofo que, pues, en este caso, correspondería con la visión adecuacionista, ¿no? Listo. Entonces, pregunta 12, vamos a la pregunta 13, jóvenes, y 14. Si alguien no se decide a renunciar al uso trascendental de los conceptos del entendimiento, que haga una prueba con algún juicio sintético. En efecto, una afirmación analítica no hace avanzar al entendimiento, y teniendo en cuenta que este solo se ocupa de lo ya pensado en el concepto sujeto, deja sin resolver si tal concepto se refiere a objetos o expresa simplemente una unidad de pensar. Que haga pues una prueba con algún juicio sintético y a la vez trascendental. Por ejemplo, todo ser contingente existe como efecto de otra cosa que es su causa. Ahora pregunto, ¿cómo podría demostrar ese juicio si sus conceptos no provienen directamente de la experiencia? Nunca será capaz de demostrar tal juicio. Es más, nunca podrá justificar la posibilidad de que semejante afirmación, si no tiene en cuenta el uso empírico del entendimiento, el concepto de objetos puros meramente inteligibles, carece por completo de aplicación, ya que no somos capaces de imaginar cómo tendrían que darse. Bien, entonces en este texto se nos está diciendo que el uso de conceptos sin los sentidos sería vacío, pues, ¿no? Entonces vamos a partir de ahí a resolverlo. Para que tengan validez, los conceptos del entendimiento deben referirse a, jóvenes, obviamente información de la experiencia, a lo que la experiencia nos manda, a lo que los sentidos nos brindan. Entonces la clave sería la C, ¿no? Y por último, jóvenes, la pregunta 14, podemos inferir que los juicios sintéticos, bueno, cuando hablamos de juicios sintéticos, hablamos de juicios que el predicado, cuyo predicado añade nueva información al sujeto. Entonces, esos juicios son los llamados juicios, pues, ¿no?, que posibilitan el progreso del conocimiento. La clave sería la A en este caso, ¿no? Ahora, los que no permiten el avance del entendimiento son similares a juicios analíticos. Los juicios analíticos serían aquellos juicios que repiten la misma información, que el predicado ya está donde el predicado está contenido en el sujeto, muchachos. Y así, jóvenes, hemos llegado pues al final de esta resolución de la práctica dirigida, jóvenes, de esta semana, ¿no? Entonces, jóvenes, con esto me despido, ya nos vemos la próxima clase, y pues sigamos ahí, jóvenes, pues estudiando, esforzándonos y vamos pues a cumplir nuestras metas, ¿no? Nos vemos, ha sido un gusto el día de hoy.